El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. Continuamos en la exposición del libro de Génesis, el principio de todo, y tenemos el texto de Génesis capítulo 6, versículos 5 a 8. El título de ese sermón es la decisión de Jehová de destruir el mundo. La decisión de Jehová de destruir el mundo. Empezamos con recordar algunas de las tragedias. Calamidades que pasaron en nuestro mundo. Cuando consideramos el siglo pasado, el siglo XX, la calamidad más grande fue un ciclón que azotó Pakistán en noviembre del año 1970 y mató a más de 200,000 personas en Pakistán. La peor calamidad del siglo XIX en todo el mundo fue en la inundación del río Amarillo en China. Pasó en el año 1887. En verdad es difícil saber cuántas personas murieron en esa tragedia. Más o menos 1 a 7 millones de vidas. Ahora llegamos al capítulo 6 de Génesis y tenemos una tragedia que es una calamidad que es difícil comparar con los peores de los últimos 2 siglos. En verdad tenemos una tragedia, una calamidad mató casi todo el mundo, aparte de una familia de 8 personas. Noé, sus 3 hijos y las 3 esposas de los 3 hijos. Pues consideramos, antes que todo, Dios. El Dios que nos da tragedias, calamidades así. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y encontramos aquí, Dios describe por qué. En capítulo 6 de Génesis, versículos 5 a 8. Y prepararnos para en capítulo 6, 7, 8 y 9. Tenemos el estudio del gran diluvio. El gran diluvio. Y ese evento es uno de los eventos más importantes en la historia del mundo. Pero si fuimos a la universidad, no aprendemos de este evento en la universidad, tristemente, o en el colegio, pero en la mayoría de colegios y universidades. Pero este evento, en verdad, es uno de los eventos más importantes en la historia del mundo. Si no aprendemos por medio de esta calamidad, vamos a tener la maldición de repetirlo en la segunda venida, porque Cristo viene otra vez para destruir el mundo. Y necesitamos estar preparados y entender que el único lugar seguro está en Cristo Jesús. Amén. El único lugar seguro está en Cristo Jesús, en confiar en Él. Pues ese texto es un texto horrible, en verdad, pero texto muy importante para nosotros entender. Pues vamos a empezar a analizar qué tenemos en capítulo 6. Hemos empezado en la semana pasada a ver el contexto de pecado. El contexto de pecado. Y estudiamos ese texto de hijos de Dios, gigantes, y el Evangelio en versículos 1 a 4 para ver el contexto de pecado, donde los hijos de Dios estaban cometiendo el pecado de encontrar esposas del mundo. Y también había un contexto de violencia. Recordamos esto en versículo 13 del mismo capítulo, cuando dice, Dios dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Pues recordamos que había mucho pecado en los matrimonios, mucho pecado en violencia. Y Dios describe ahora más del pecado en versículo 5. Y regresamos a nuestro bosquejo y encontramos 3 puntos
Todo es centrado en Jehová. Todo es centrado en Jehová. Y es bueno para nosotros cuando hay pruebas, tiempos de sufrimiento, tiempos de calamidades. Regresar y buscar el rostro de Jehová y humillarnos y buscar sus propósitos en tiempos así. Y aquí en ese texto tenemos versículo centrado en Jehová. Versículo 5 dice, Jehová vio la maldad. Jehová vio la maldad. Versículos 6 a 7, a Jehová le dolió haber hecho al hombre. Y versículo 8, Jehová mostró gracia a Noé. Pues observamos otra vez la mala noticia y la buena noticia, ¿verdad? Y cómo podemos conocer nuestro Dios Jehová por medio de la mala noticia y la buena noticia que está aquí en ese texto. Vamos a entrar en versículo 5. Versículo 5, que dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pues empezamos con ese texto en versículo 5. Y todo el tono, ese texto es uno del gran juicio de Dios. Dios que creó el mundo y ahora Dios tiene el mundo en su mano y está mirando a todo el mundo y está dando su propia opinión de cómo es el mundo, juzgando a todos y tiene un dolor en su corazón. Y después tiene un plan de tomar el mundo y destruir casi todo el mundo y solamente quitar una familia para salvarlos y poner todos los otros en la eternidad, en el infierno, matarlos. Pues consideramos la seriedad de ese texto. Empezamos allí con ese punto. Y tenemos la opinión de Dios, del mundo. Empezamos con vio Jehová. Y recordamos, hermanos, ese texto, versículos 5 a 8, también está lleno de preguntas, de interpretación. Es otro texto que es difícil de interpretar. Tenemos preguntas como, ¿qué es la manera que ve a Dios? Otra pregunta es, ¿cómo es posible que Dios puede decir que no había un pensamiento bueno en todo el mundo? ¿Cómo Dios puede hablar solamente mal de todo el mundo? Tenemos otra pregunta, ¿cómo es posible que Dios puede arrepentirse? Dios no puede cometer pecado y dice en 1 Samuel capítulo 15 que Dios no se arrepentirse. No arrepentirse. Pues, ¿por qué es así? ¿Y por qué Dios mostró gracia a Noé? Pues tenemos preguntas cuando llegamos a ese texto. Pero no queremos olvidar, en medio de las preguntas, no queremos olvidar el tono del texto. De toda la seriedad, todo el juicio, toda la calamidad. Calamidad más grande en la historia del mundo. Pues en el contexto muy serio, todavía queremos encontrar respuestas a nuestras preguntas y dudas. Empezamos aquí y recordamos que la descripción, todo está centrado en Jehová. Jehová en cada versículo. Versículo 5, 6, 7, 8, Jehová, 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 Jehová. Pues es bueno tener textos centrados en Jehová. Pero todavía tenemos un Dios santo aquí. Y necesitamos crecer en temor de Él. Pues tenemos en versículo 5, empezamos y recordamos que las descripciones que tenemos en Jehová, especialmente en el Antiguo Testamento, muchas veces Dios está describiendo a sí mismo en una forma de humano para ayudarnos a entender su grandeza. Pues Él describió aquí la manera que Dios vio, pero tenemos la pregunta, Dios sabe todo, porque Él necesita ver. Recordamos que es una descripción de Dios en una manera para ayudarnos a entender. Pues en versículo 5, Dios nos ayuda a entender
como Dios vio el hombre. Pero sí, Él ve a todo. Versículos 6 y 7 describe un arrepentimiento de Jehová. Pero ese es otra vez manera de expresar la manera que Dios responde en una manera diferente al pecado, que responde a la obediencia y la confianza en su Hijo. Pues Él responde de diferentes maneras. Y Él es una manera humana para describir la manera que Dios está haciendo sus acciones con nosotros. En versículo 8 encontramos que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, de Jehová. Y recordamos otra vez, Jehová no tiene ojos, pero es manera para describir que Dios vio y tomó la decisión de dar gracia a Noé. Pues en medio de ese texto recordamos que tenemos la descripción de Jehová así, pero no queremos perder el tono, no queremos perder el gran significado, que Jehová tiene gran juicio para el mundo aquí. Pues otra vez empezamos en versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pues aquí Dios ve toda la humanidad y empezamos con la ilustración que Dios tiene el mundo, todo el mundo en su mano y está considerando el mundo. Y ese texto de vio Jehová que la maldad de los hombres es describir que todo el tiempo Dios sabe todo y ve todo. Está expresando su conocimiento de todo. Y tenemos la descripción en versículo 5 que dice que vio Dios maldad. Maldad, no solamente maldad. Mira la descripción, que tiene una montaña de palabras para describir el mismo punto. Hubiera sido suficiente para Dios decir, y vio Jehová la maldad. Pero no terminó allí. Dice, la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pues usa la palabra maldad para describir la perversidad de las personas. Y usa la palabra mucha para decir que había un gran número de hechos, palabras, actitudes, pensamientos perversos, viles y malos en los ojos de Dios. Ese es en contraste capítulo 1 en la creación, versículo 31, cuando Dios dijo que el mundo era bueno en gran manera. Y ahora hemos llegado 5 capítulos después que Dios tiene una descripción al extremo, al otro lado. Dios está continuando aquí y dice, y que de todo designio, todo, no uno, no parte, no miles, no millones de designios, todo. ¿Y sabe qué el significado en hebreo de todo aquí? Todo. Toda la inclinación, todas las intenciones, todos los pensamientos, propósitos, ideas, planes para el fin de semana, planes para nuestros hijos, planes para el trabajo, para la profesión, educación, planes para qué comer mañana, cómo usar el día de reposo, cómo usar los días para trabajar, todo. Tiempos de diversiones, tiempos de trabajar, todo. Todo era contra su voluntad. Todo. Designio de los pensamientos del corazón. Ahora usando pensamientos del corazón. Y recordamos, para los hebreos, corazón no fue el centro de las emociones. Tal vez para algunos de nosotros cuando hablamos del corazón, oh mi corazón, y expresamos una emoción. Pero para los hebreos, el estómago fue el centro de las emociones. Y cuando estamos nerviosos y tenemos sentimientos así en nuestro estómago, centrado en nuestro estómago, fue una manera de expresar emociones. Pero para los hebreos, el corazón fue un lugar del ser. Centro de emociones, sí, pero centro de ser, de quiénes somos.
como nuestra mente. Dios está diciendo, todos, estoy mirando a todo y puedo ver todo. Y todos los pensamientos, planes, fueron perversos, viles. Y no simplemente en el exterior, pero desde sus corazones. Los pensamientos del corazón de ellos era, y ahora Él está usando más, continuo, solamente el mal. Ahora Él está hablando de la cantidad, muchas. Él está hablando de todo para describir qué fue horrible la situación. Y ahora Él está usando otra descripción. Era de continuo, no solamente algunas veces, no solamente en la fin de semana, no solamente cuando había tiempos de depresiones, pero todo el tiempo. Era de continuo y solamente el mal. Pero Dios, mira Madre Teresa, pero Dios mira a los hijos, los angelcitos. Dios mira a los doctores que están sacrificando sus vidas para ayudar a otros a sobrevivir enfermedades. Ellos tuvieron doctores, ellos tuvieron niños, ellos tuvieron sus madres Teresas de su sociedad. Y Dios dijo, todo, aborrezco todo. Aparte de una familia. Ahora llegamos a este texto y consideramos, tal vez esa es una exageración, Dios. Tal vez tal vez tuviste un mal día y quieres describir, tal vez estás emocionado, enojado con toda la maldad. Y podemos ser así, ¿verdad? Cuando pensamos de las cosas perversas que encontramos. Y siempre recuerdo hace 4 años había la tragedia en San José Pinula. Y cuando aprendemos de los detalles, ¿verdad? De las chicas que murieron en la casa encendida. Y qué pasó con todo el abuso inmoral con ellos. Y todo, qué pasó en todo ese evento. Si ustedes recuerdan. Y recordamos, sí, algunas veces después de experiencias así, decimos, nuestro país es lleno de hechos perversos, ¿verdad? Perversos. Pero ese no es un tiempo de emoción. Ese es el Dios Santo perfecto hablando de la humanidad y hablando, y mira, no solamente hablando de ese siglo. Y podemos decir, sí, ese siglo, ellos eran peores, ¿verdad? Ellos eran peores. Pero mira qué dice capítulo 8, versículo 21. Capítulo 8, versículo 21. Después del gran diluvio, después de todos murieron, dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Mira cómo todavía Dios está regresando a describir desde el tiempo de ser angelcitos, todo el tiempo que somos malos, somos perversos y viles del corazón. Y ese es después de todo el mundo murieron. Pero la razón que porque Dios no destruye el mundo ahora no es por medio del estado de nuestra sociedad, el estado de nuestros corazones, el estado de nuestro mundo. Es solamente porque Él es bueno, que no envía otro gran diluvio. Pues consideramos que fue solamente su voluntad para mostrar gracia. Ahora queremos quedar aquí en versículo 5 por un momento, porque ese es difícil para nosotros creer. En verdad, muchas veces cuando tratamos de explicar el Evangelio, algunos dicen, sí, soy malo, sí, no merezco estar en el infierno. Pero cuando salen de la conversación, dicen,
¿Puedes creer eso, ese hombre? Que solamente quiere hablar de pecado y no sé qué tan malo como otros. Ese pasa. La humildad falsa de muchos es mostrado en tiempos de evangelismo así. Pero después, cuando la gente sale y piensa, en verdad no merezco el infierno. Pues, en verdad, ¿crees ese texto? ¿Y creo que ese texto describe tu vida? Pues consideramos, y voy a describir algunos puntos por medio de la teología sistemática de Vicky. Quiero dar crédito de muchos de los puntos que puede describir del estado de hombre en ese texto, son por medio de su recurso, teología sistemática. Pues empezamos a considerar, es uno de los primeros versículos para describir la depravación total. ¿Quiénes somos? Y regresamos a Efesios 2, versículos 1 a 3. Recordamos que hemos pasado ese texto hace 3 años, algo así. Solamente queremos pasar rápido. Efesios capítulo 2, versículos 1 a 3. 1 a 3. Hermano Hugo, si puedes leer ese texto, por favor. 1 a 3. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Cuando usamos el término de la depravación total, tiene 2 ingredientes, 2 partes claves. Uno es que el pecado ha afectado todo de nosotros, todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros cuerpos, todo, nuestra inteligencia, todo. Cada aspecto de nosotros está afectado por el pecado. Pero otro aspecto es, ¿por qué ha afectado todo? Afecta nuestra voluntad también, nuestra voluntad. Y tenemos una incapacidad en nosotros mismos de escoger Cristo, de ver nuestro propio pecado, incapacidad de ver nuestro propio pecado y incapacidad de escoger y confiar en Cristo. Ese es que enseña la Biblia. Aquí tenemos los 2 puntos comunicados. El primer punto, la incapacidad total, es comunicado por usar en la descripción que somos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos es decir que no podemos responder sin una obra de Dios. Nacimos muertos, vivimos muertos, somos los zombies. Y tenemos espiritualmente. Y aquí el muerto es incapacidad de responder. Pues es como hablamos con el muerto y tratamos de poner un plato de comida, dar un plato de comida al muerto. El muerto tiene un mal olor y tratamos de lavar el muerto con jabón y tratamos de cuidar el muerto. Y predicar el muerto y decir que en verdad necesitas trabajar. Y en verdad necesitas ayudarme en la casa. Y en verdad debes hacer. Y el muerto no responde. El incrédulo es así. Espiritualmente no entiende. No busca a Dios. Todos son así. Pues en que tenemos el segundo ingrediente aquí en versículos 1 a 3, la descripción de cómo está afectado todo, y es por medio de describir el mundo, el diablo y la carne. En versículos 2 y 3 tenemos el mundo, el diablo que es el príncipe de la potestad del aire, y tenemos la carne, los deseos de nuestra carne. Pues los muertos sí son zombies porque todavía tiene la apariencia como tiene vida. Y todas sus acciones están enfocadas en pensamientos de ese mundo, el reino de ese mundo, filosofías, valores en acuerdo con el mundo. Y
en acuerdo con Satanás. Satanás está usando las mentiras del mundo. Y en acuerdo con versículo 3, los deseos de la carne. Y los zombies tienen deseo de la carne. Eres un zombie. ¿Eras o eres un zombie? Pues trato de decirlo en esa manera, hermanos, para ustedes recordar que no es simplemente ellos. Sí, ellos. Sí, los incrédulos. Sí, las personas afuera de Antorcha, pero todos están en ese cuarto, están bien. No, recordamos que es descripción de nuestra vida. Cada persona. Pues regresamos a Génesis capítulo 6 y consideramos cómo Dios aquí en Génesis 6 usa el término corazón también. Del todo diseño de los pensamientos del corazón. Pues Dios usó un término corazón para decir que no fue una evaluación superficial. En el corazón es el centro de quienes somos, de nuestros pensamientos. Todos los pensamientos fueron perversos, sin frutos, engañosos, pensamientos degradantes, que no fueron razonables, pensamientos de rebelión, pensamientos de mortales. Los hipócritas no les gustan esa doctrina, en verdad, porque los hipócritas les gustan jactarse en sus propias obediencia, ministerio, buscar una razón en sí mismo, buscar mirar en el espejo y decir todavía hay parte, hay un ingrediente, hay una voluntad, hay un aspecto de mi libre albedrío, hay 1%, si es que tan chiquito, pero todavía que es bueno. Y Dios sabe de eso. Y esa es una razón porque todavía Él me acepta o me da la fe por un ingrediente que todavía es bueno en mí. Pero aquí la palabra de Dios está describiendo tu problema es hasta tu corazón. Y tu problema más grande es tu propio corazón. No es tu esposa. No es tu esposo. No es tu cuerpo. No es el abuso de tus padres. O no tener muchos amigos. No es el problema de la sociedad. El problema es tu corazón. Es qué tan corrupto. Que tu corazón es qué tan corrupto que has cerrado tus propios ojos para ver tu propia condición. Dios habla de toda la vida. Toda la vida. Y recordamos que la depravación total afecta todo. Y usamos la ilustración que tenemos un vaso de agua, que tenemos una botella de agua y vamos a poner un excremento de perro adentro. Pero solamente un perecito con el tamaño de maní. Y vamos a ponerlo. Y hacerlo. ¿Y quieres tomarlo? Porque afecta todo. Todo. Y alguien puede decir, sí, pero hay más excremento de perro en el otro botella. Dámelo. Y ese es como pensamos de nuestras vidas. Pensamos, sí, mira, fulano tiene más. Él tiene más excremento en su botella. Vamos a tomarlo. Está bien. Pero no, el pecado afecta nuestras mentes, nuestras emociones, nuestras voluntades, nuestros hechos, todo. Hasta el punto que Dios mira y dice que todos tus pensamientos, todos tus sacrificios, a ir a otro país de India y sacrificar tu vida para los huérfanos, es que tiene excremento. Porque es para ti, no es para Dios. Tú hiciste todo eso para ti mismo y no para la gloria de Dios, no para la gloria de Cristo, no para Él, pero para nosotros mismos. Para nosotros mismos.
Pues la depravación total no es que todos los hombres son los malos que posible. Que tan malos, no es que cada persona es que tan mala como podemos serlo. Es que el pecado ha afectado todo. Hasta el punto que la Biblia dice que el persona que está trabajando en la granja, el granjero, su obra es pecado delante de mí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque los motivos, la voluntad, las razones, todo es para nosotros mismos en nuestros pecados. Pues esa verdad de versículo 5 es difícil para nosotros creer. Bien difícil para nosotros creer. Pero es que enseña la Biblia. Es que enseña la Biblia. Pues la depravación total no es que no tenemos conciencias y no tenemos una culpa o pena de nuestros pecados. Sí, todavía ese aplica a la persona con depravación total, todavía tiene conciencia y todavía tiene pena por sus pecados. La depravación total no es que el perdido, el incrédulo, no tiene agradecimiento por nada. No, todavía alguien que vive en sus delitos y pecados, todavía puede ver amor y puede ver compasión y tener una atracción a cosas así. El incrédulo, la persona con depravación total, todavía puede ver otros pecadores y ver que Dios y todavía ver pecado y pecadores. Yo conozco incrédulos que pueden examinar la fe de otros y decir, él no es un cristiano. Pero todavía él es incrédulo haciendo esa evaluación. Y normalmente son niños en la iglesia que estoy hablando, que crecieron en la iglesia y recibieron la enseñanza para evaluar quién está en la fe. Pero ustedes no están en la fe. Pues consideramos la gran engaño de nuestros propios corazones. De decir, sí, el depravación total son otras definiciones, otras cosas así, pero no incluye todo. Afecta nuestras emociones, voluntad, nuestra capacidad de pensar. Spurgeon dijo que es como el mar. El sal está en cada aspecto del mar. No hay lugar para ir y decir, encontré el agua pura aquí en el mar. No, el sal está en cada lugar. Y es así con nuestro pecado. Hasta nuestras buenas obras. Y sí, tenemos diferentes pecadores, a diferentes niveles de corrupción. Pero todavía es como la ilustración con la botella de agua. Pecado ha afectado todo nuestro ser. Hasta el punto que no tenemos la capacidad de hablar bien, obedecer la ley de Dios, ser salvos, confiar en Cristo, llegar a la fe en nosotros mismos. No podemos confesar a Cristo como ser Señor. No podemos recibir el Espíritu. No podemos dar frutos sin la gracia de Dios. No podemos escuchar la palabra de Dios y entender sin la gracia de Dios. Pues la depravación total describe nuestra incapacidad moral que tenemos. Incapacidad moral. No es que tenemos deseos para hacer bien. Sí, el incrédulo todavía tiene deseos para hacer bien y algunas veces obedecer, pero no tiene la capacidad moral para hacerlo. No tiene el éxito para vivir la vida cristiana. Los incrédulos todavía hacen bueno, pero no bueno en los ojos de Dios.
no es bueno en los ojos de Dios. Porque las corrupciones de dentro, la hipocresía, la idolatría, hacemos por nuestra propia gloria, sin amor por Dios. Y consideramos, Nicodemo, como cuando él llegó a Jesús, ¿qué fue su gran necesidad? Un nacimiento nuevo. Una obra de Dios. Una obra de Dios. Su necesidad no fue para cambiar la sociedad, no fue para expandir su ministerio, no fue para obedecer más. Su necesidad no fue para tratar a ser más santo, evangelizar más. Su necesidad fue un milagro. Un milagro que solamente Dios puede hacer. Dar vida, dar ojos para ver, oídos para oír. Deseos, corazón de carne y quitar el corazón de piedra. Pensamos del joven rico. ¿Qué fue su gran necesidad? Trabajar más, esforzar más, leer más, orar más. Su necesidad fue un arrepentimiento verdadero que Cristo describió, pero él tuvo la incapacidad para hacerlo. Y él no buscó a Jesús. No. Pues consideramos la ilustración de nuestras buenas obras en la luz de la aprobación total. ¿Y por qué Dios puede decir que mirar a todo el mundo y decir que aborrezco todo? Todo. Consideramos la ilustración de un esposo que es tiempo de aniversario. Y he usado esa ilustración antes, ¿verdad? Y él buscó flores. Flores para regresar a la casa. Tiene flores para su esposa. Pero en ese escenario, ella sabía que él está cometiendo adulterio. Y él llegó con una sonrisa grande, flores. Después de en el carro en el bus, enviar mensaje a la otra mujer. ¿Y qué piensa ella de las flores? ¿Ella quiere ponerlo en el centro de la casa? No. Y ahora algunos de nosotros hemos llegado a la iglesia así. Y hoy, algunos de nosotros aquí tenemos flores. En el mismo tiempo de cometer infidelidad con Dios y pensar, Dios, ¿quieres mis flores? ¿Quieres mi canción? Voy a escuchar otro sermón. Pues Dios mira las flores y dice, todo. Aborrezco todo. Porque Él es santo. Y no puede decir que, sí, páseme el botella. Sí, solo tiene menos instrumento que otro. No. En su pureza dice, no, voy a destruir y matar todo. Pues ahora estoy tratando de ayudarles a entender la perspectiva de Dios en versículo 5. Pues vamos a pasar al versículo 5 ahora y ver la manera que Dios respondió. Versículos 6 a 7, que dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo a Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creído, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pues Dios aquí está expresando su ira justa. Y recordamos, cuando tenemos descripciones de Dios aquí, en esa manera, con arrepentimiento, está otra vez una manera para Dios llegar a nuestro nivel. Pues, por ejemplo, cuando estudiamos Progreso de Peregrino,
Y Cassandra no tiene la capacidad de entender los propósitos, pero todavía leo y muestro ilustraciones a ella. Y ella tiene pregunta bien simple. ¿Son malos o buenos? Y ese es su nivel, por ahora. ¿Son malos o buenos? Y tengo la descripción. Y Dios está llegando a nuestro nivel para describir a nosotros. Si recordamos que esa descripción de Dios y sus emociones aquí, arrepentirse, de tener dolor en su corazón, no son como nosotros. No es como nosotros. Dios tiene perfecciones. Cuando tiene dolor, es una perfección. No es una manera de responder sin pensar, como nosotros. Y respondemos con nuestras emociones sin pensar. Y algunas veces palabras salen de nuestras bocas sin pensar. Pensamientos sin pensar. Solamente respondemos. Dios no es así. Todo es perfección. Todo es perfección en santidad. Y una manera más increíble que podemos entender. Pero Dios dice, ese es como, está comunicando con nosotros, decir que fue así. Y se arrepintió. Recordamos que Dios no cambia su mente, Dios no cambia su corazón ni su carácter. Es una manera de describir que Él está respondiendo diferente ahora. He llegado a un punto de todos los pecados, ha llegado al punto de Dios tomó la decisión. Hasta aquí es el límite. Y han llegado. Esa es mi decisión, ese es mi derecho. Tengo todo el derecho y voy a tirar todo el mundo en el agua ahora. Hasta que todos han morido. Hayan muertos. Dios no es aquí, cuando la Biblia de las Américas dice, y le pesó al Señor, en lugar de se arrepintió. Pienso que esa es mejor manera de decirlo, porque sí, en el español el arrepentimiento puede ser usado para una tristeza, un deseo, hacer diferente. Pero aquí, muchas veces, en nuestro contexto, recordamos que arrepentimiento es en respecto al pecado. Pecado. Y queremos usar arrepentimiento, no solamente describir una tristeza, pero un cambio real de acciones también. Pues, pienso que no es la mejor traducción aquí para describir lo de Dios. Y pienso que es mejor usar otros términos, de describir cómo Dios respondió en diferente manera. Porque Él ha tomado la decisión de derramar su ira. Pues recordamos que la Biblia dice en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29, y también en Números 23, versículo 19, podemos leer uno de esos, Números 23, 19, para recordar. Números 23, 19 dice de su carácter. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pues recordamos cuando textos de la Biblia describe el carácter de Dios y su persona, describe explícitamente que Él no se arrepienta. Pero cuando tenemos acciones de Dios, hechos de Dios, necesitamos interpretarlos en la luz de la descripción de quién Dios es y su carácter. Porque las acciones y hechos de Dios necesitan estar interpretados en esa luz de la descripción explícita de quién es Dios. Pues recordamos aquí que esa es una descripción de la diferente manera que Dios respondió a los hombres. ¿Y por qué? Él era disgustado. Él era asqueado, airado contra el pecado del mundo. Pues Él tomó la decisión y expresó su dolor, su aborrecimiento por el pecado, disgustado.
asqueado en respecto al pecado de hombre. No fue un cambio en su corazón o sus sentimientos, pues fue una expresión de el enojo y la tristeza de Dios contra el pecado. Pero otra vez, cuando usamos términos así, recordamos que son perfecciones, no son como el ojo de hombre. No es como en la tristeza de hombre, como Dios es dependiente de nosotros. Continuamos en versículo 7 y tenemos la descripción de Dios para destruir no solamente todos los hombres, pero destruir todos los animales también. Y la descripción que Dios usó para destruir aquí es usado en 2 Reyes, capítulo 21, versículo 13. Es decir, que es como un plato. Y voy a limpiar todo el plato. Y Dios dice, aquí es el plato del mundo. Y voy a limpiar toda la humanidad de ese plato, aparte de Noé y su familia. ¿Y por qué Dios incluyó todos los animales? Pues fue una manera de mostrar toda la corrupción en el mundo y cómo la corrupción ha afectado todo. Es como yo quiero no solamente quemar la casa, yo quiero quemar el pueblo. No quiero solamente destruir el pueblo, quiero destruir el departamento. No solamente quiero destruir el departamento, quiero destruir el país. Y es como Dios tomó la decisión de destruir Guatemala y solamente dar gracia a una familia en todo el país. Pues hemos estudiado versículo 5, Dios vio la maldad. Versículos 6 a 7, a Jehová le dolió haber hecho al hombre. Y ahora versículo 8, Jehová mostró gracia a Noé. Leímos el versículo breve que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y recordamos aquí que Noé no fue diferente que los otros. Él no era mejor en su corazón. No era diferente. Es que Dios tomó la decisión de mostrar gracia a uno de los pecadores. ¿Y por qué? Porque mostró la fidelidad de su promesa desde Génesis 3, versículos 14 a 15, de enviarnos un Salvador para salvarnos y ganar la guerra espiritual. Dios es fiel a su promesa para enviarnos un cordero para morir en nuestro lugar, para tomar la ira que merecemos. Él es fiel para darnos un Salvador, para predicarnos la verdad. Y que Cristo envió al Espíritu para abrir nuestros corazones, darnos la capacidad de ver Cristo y su grandeza y confiar en Cristo. Dios halló gracia con Noé porque Él es fiel a sus promesas. No fue por medio de Noé, no fue por medio de nosotros, fue por medio de la fidelidad de Dios, de mostrar gracia. Él no tuvo la necesidad, el deber para mostrar esa gracia. Fue solamente para mostrarnos la grandeza de su gloria en su gracia. Pues, ¿por qué existimos? ¿Por qué existimos? Para la gloria de la alabanza de la gloria de su gracia. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Existimos. Y Noé puede cantar esta canción con nosotros en el cielo, ¿verdad? Noé era hombre como los otros, todos los otros, pero Dios tomó decisión soberana para derramar su gracia sobre Noé y su familia. Fue un regalo inmerecido. Pues, ¿qué es el punto de ese texto? ¿Por qué estudiamos ese texto hoy? Recordamos la gran maldad que causa Dios tener dolor y juzgar todo el mundo. Y la única manera de escapar esa ira en nuestro pecado
es para nosotros arrepentirnos y confiar en Jehová. Y decimos, pero pastor, tú dijiste en el sermón, no puedes, no puedo. Pues ahora necesito esperar hasta que Dios me da la gracia, ¿verdad? No, ese es dar la culpa a Dios. Tú tienes la responsabilidad, Él tiene la gracia. Tu responsabilidad es arrepentirte y confiar en Cristo. No sentarte allí y esperar y decir que culpa de Dios, soy reformado, culpa de Dios, necesito esperar para Él, darme el nacimiento de nuevo. No, tu responsabilidad. ¿Sabes por qué tienes la incapacidad? Tus manos están llenas de tu propio pecado. Por la incapacidad total es porque tus manos están llenas y no tienes espacio para Cristo. Ese es el significado de la incapacidad. La incapacidad no es por medio de Dios, es por medio de tu propio pecado, tu propio amor por tus propios pecados. Pues cuando hay un esclavo, por su propia voluntad, no decimos el esclavo, si necesitas esperar por un Salvador. Decimos, esa es tu propia culpa. Pero hay un Salvador. Hay un Salvador. Y ahora estamos predicando este Salvador. Ese Salvador. Y Él ha llegado para salvarnos por medio de Noé. Por medio de Noé. Pues encontramos en el versículo 8. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y no solamente Noé. Todos por medio de ese versículo. Por medio de ese versículo. Algunas calles todos pasan, ¿verdad? No sé, por Roosevelt o sí, cualquier calle, todos pasan. Pero todos recibieron el evangelio por medio de ese versículo. Versículo 8. ¿Por qué? Porque encontramos que Noé fue padre de Jesucristo. Pues consideramos ahora la gloria de Cristo y nuestro deber es arrepentirnos y confiar en Él. Vamos a empezar a celebrar la cena y preparar nuestros corazones en oración. Vamos a orar en silencio y recordamos que las meditaciones en las verdades así, nuestra depravación total, es un buen ánimo para nosotros celebrar la gracia que tenemos en Cristo Jesús en la cena. Vamos a orar en silencio. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web iglesiaantorcha.org.